tardes para todos. Bienvenidos a nuestra webconferencia de la tarea 4, en la cual vamos a hablar sobre interacciones entre animales y los microorganismos, el cual es un tema muy importante para ustedes como zootecnistas, ya que la unión con o esa interacción puede ser benéfica, permitiendo el crecimiento de nuestros animales, o puede ser también generar una enfermedad que pues trataré de explicar a grosso modo cómo lo podemos realmente vivenciar en una granja. Entonces, iniciemos. Entonces, pues primero recordar que cuando hablamos de esa interacción, estamos hablando realmente de la ecología y del ecosistema que hay en ese espacio donde encontramos a nuestros animales. Esas interacciones, entonces, las veremos como relaciones que pueden ser, como les decía, beneficiosas para ambas especies o para una sola, o también pueden causar algún daño. Y pues de esta manera pues veremos una mejor productividad o daño también en nuestros animales. Cuando hablamos de ecología, entonces pues debemos recordar que es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio que los rodea. Y aquí pues estaríamos hablando de factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos pues son los seres vivos que encontramos en ese lugar, y aquí tendríamos que ver lo que son plantas, algas, hongos, los mismos animales y bacterias estaríamos viendo acá. Y factores abióticos son todos los factores que no tienen vida, pero que hacen parte de ese ecosistema. Y pues va a variar dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Y aquí tenemos que hablar de la temperatura, del viento, del pH del suelo, por ejemplo, la cantidad de luz que pueda llegar al espacio. Entonces, todo lo que no es vivo, pero que tiene que ver cómo se va a relacionar con los seres vivos que se encuentran en ese espacio. Bien, para recordar, cuando hablamos de esas interacciones, recordemos que hay un flujo de energía, porque la energía va a fluir cuando pasan estas cadenas alimenticias. Los microorganismos en este caso pues van a ser actores claves en este flujo, porque ellos van a ser los encargados de descomponer la materia orgánica, reciclar esos nutrientes y transformarlos en compuestos que van a servir como fuente de alimento para los productores primarios. En el caso de los ecosistemas terrestres, estaremos hablando de las plantas, y de los ecosistemas acuáticos estaremos hablando del fitoplancton. De ellos hablamos cuando vimos la parte de algas y protozoos, de estos dos, zooplancton y fitoplancton. Cada vez que un animal consume un alimento, digamos de planta, fitoplancton, o dependiendo de la cadena en que encontremos, pues va a haber un flujo de energía. Se cree, o sea, hay estudios que demuestran que cada vez que consumimos un alimento, realmente estamos obteniendo el 10% de energía que nos estaba administrando ese animal o esa planta. Y pues cada vez que se va pasando cada eslabón, pues vamos reduciendo esa cantidad de energía que puede llegar a ese ser vivo. Entonces, importantísimo para que se continúe dando la energía, pues la presencia de microorganismos para hacer ese proceso de descomposición. Ya hablando del tema que vamos a trabajar el día de hoy, estaríamos recordando las interacciones que hay entre poblaciones, y para este caso, recordemos que la supervivencia de una población pues va a depender de esa capacidad que tengan de adaptarse a las condiciones que les dé el ambiente, y de la relación que tengan con los otros organismos que van a vivir en ese mismo espacio, en esa misma área. Esas interacciones, como hablábamos hace un momento, pues van a poder modificar el crecimiento de una o de las dos poblaciones, ya sea algo positivo, benéfico para que haya un buen crecimiento, o algo negativo en el caso de que sea una enfermedad.
Recordemos entonces que hay tres tipos de interacciones: positivas, negativas y neutras. Las positivas, pues, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es favorecerme, en este caso, la capacidad de crecimiento. Aquí puede darse cuando las dos se benefician, cuando una se beneficia, pero la otra no le causa ningún daño. Las relaciones negativas, en este caso, me van a disminuir la capacidad de crecimiento, porque pueden llegar a afectar, ya sea por una enfermedad o por la misma muerte de una de las poblaciones. Y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de interacciones como el parasitismo. Y las relaciones neutras es cuando esa interacción no genera ni un daño ni un beneficio directo a las otras poblaciones. Como ejemplo, entonces vamos a ver este esquema que vamos a identificar los diferentes tipos de interacciones, la naturaleza de esa interacción, la clasificación, los vamos a encontrar con positivo, negativo, y el cero, positivo, me va a simbolizar las relaciones positivas, negativo, relaciones como su nombre, negativas, y el cero, el neutro. Parasitismo, entonces, en este caso se beneficia solamente una de esas poblaciones, pero puede dañar al otro. En este caso, la relación es positiva para el organismo que está realizando el parasitismo y negativo para su hospedador. Y en este caso estaríamos hablando de todas las enfermedades causadas por un microorganismo, llámese bacteria, hongo, un virus, o también estaríamos hablando de protozoos. De lo que hablamos en la tarea 3, por ejemplo, estaríamos viendo de las amebas que suelen habitar el intestino de animales de sangre caliente, por ejemplo, en los bovinos, en los caprinos, y que puede llegar a pasar de su sistema digestivo a su sistema muscular. Por eso, en ocasiones, cuando se hace sacrificio a un animal que no se le ha hecho un proceso de desparasitación, por lo menos cada 6 meses, podemos encontrar quistes de parásitos en el muslo de los animales. Comensalismo, entonces, es un tipo de interacción donde se va a beneficiar uno, pero el otro sujeto no se va a ver ni beneficiado ni tampoco afectado. En este caso, sería, por ejemplo, la microbiota intestinal en nosotros los seres humanos. Ellos pueden beneficiarse de los alimentos que nosotros no consumimos o que no tenemos la capacidad enzimática para metabolizarlos, pero que ellos sí lo pueden hacer. Entonces, ese sería un ejemplo de comensalismo. En el caso de la interacción del mutualismo, en este caso, los dos organismos que en este caso se relacionan se van a beneficiar. Hasta ahí llegamos el día de ayer. Les contaba entonces que el ejemplo para zootecnia sería el rumen, donde tenemos una microbiota bien diferente, donde vamos a encontrar bacterias anaerobias, hongos, vamos a encontrar algunos protozoos, que ellos conviven de tal manera que ese alimento que llegue a ese rumen, lo que van a hacer ellos es empezar a degradarlo de acuerdo a cada uno con su capacidad enzimática. Se va a encargar de ir degradando esos productos que lleguen ahí y todos van a poder tener alimento y vivir acorde a sus condiciones. Los dos se están beneficiando. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señora. Pues entonces, Sí, Laura, señora. por favor, revisa a ver si de pronto es tu internet o si necesitas usar unos audífonos. Continuemos. Otro ejemplo es el de los hongos con las hormigas en los cafetales. La gente que vive, por ejemplo, en la parte de Manizales, una forma de proteger los cafetales es con hongos y hormigas, que ellos me van a permitir evitar que crezca la broca, y entre ellos mismos se dan una fuente de alimento, que serían los hongos para las hormigas, y las hormigas les ofrecen a los hongos la posibilidad de llevar sustrato de otras partes que luego va a tomar el hongo para poderlo descomponer. Los hongos van a ser la fuente de alimento para las larvas de las hormigas y, como les digo, las hormigas cuando llevan esas hojas a los hormigueros,
lo que ocurre ahí es que es un alimento que están dando para esos honguitos que están ahí. Otro ejemplo que siempre escuchamos son las bacterias fijadoras de nitrógeno, que crecen en plantas de leguminosa. Ahorita mostramos una imagen donde van a ver unos nódulos donde en la raíz va a permitir el crecimiento de unas bacterias que les va a permitir fijar nitrógeno en la atmósfera y en este caso la raíz le da un ambiente anaerobio para que las bacterias puedan crecer en ese espacio. Y otro ejemplo de cooperación, aquí están más o menos los que van a ver ustedes dentro de la tarea 4, es la cooperación, en este caso la cooperación, en este caso todos los individuos que se encuentren en esta interacción se van a beneficiar. Entonces encontramos positivo, positivo. Y aquí estaríamos hablando de las cianobacterias y las biopelículas. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de ellos en nuestra tarea 3, les contaba, por ejemplo, que en las biopelículas es el crecimiento de diferentes especies donde se cubren con una mucosa que les va a permitir protegerse, por ejemplo, de agentes que les causen daño, como el cloro, como cualquier agente desinfectante, entonces yodo, formaldehído. Y de esta manera, pues ellos pueden beneficiarse porque van a protegerse, van a crecer y muy parecido con lo que ocurre con el rumen, lo que sea un desperdicio para unas va a ser fuente de alimento para otras. Bueno, entonces empecemos a ver una por una y cómo lo vamos a ver reflejado para su carrera. El parasitismo, como veíamos hace un momento, es la relación en la que uno de los individuos se beneficia, pero el otro individuo de otra especie se va a ver afectado, ya sea por una enfermedad, pero también puede llevarlo a la muerte. La imagen que estamos viendo acá es de las diferentes pandemias que se han registrado en el mundo, que se ha logrado tener como información de la causa, es decir, el organismo que generó la enfermedad, y la cantidad de muertes que pudo llevar a cabo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, está la fiebre amarilla, que en este caso es transmitida por un mosquito, pero recordemos que el mosquito no es quien causa una enfermedad, es el que la transmite. En este caso, el mosquito, cuando pica, lo que va a permitir es que se aloje, en este caso, el organismo y genere la enfermedad. Aquí en Colombia en este momento estamos viviendo en algunos lugares, algunos brotes de fiebre amarilla y pues nos están pidiendo que nos vacunemos. Es una vacuna que se hace solamente una vez en la vida y pues va a evitar que nos contagiemos. La fiebre amarilla entonces es una enfermedad viral que lo que va a generar es una hemorragia y es endémica de las zonas tropicales. Por eso aquí en Colombia la estamos vivenciando, pero no solamente acá, sino en lugares como por ejemplo Ecuador, en Perú, en Brasil también la están vivenciando. Generalmente pues lo que genera es una fiebre y es daño en el hígado, por eso se torna un color amarillo en la persona afectada y de ahí toma el nombre de fiebre amarilla. Importantísimo la prevención con la vacunación y pues también evitando que tengamos lugares donde se deposite agua y que pueda pues crecer el vector, que es un mosquito. Si se dan cuenta que entonces estamos viendo que esta pandemia se dio en los años 1800, más o menos, y lo que van a encontrar acá con esas pandemias y más o menos cuántas muertes llevó a cabo en ese momento. Aquí vemos la fiebre amarilla, entonces más o menos está en el puesto 10 de pandemias que han generado muertes en el mundo y está generando más o menos unas 500.000 muertes durante esa pandemia. La pandemia más reciente que tuvimos por aquí está, que es el COVID-19. Eh, Hablábamos que es un virus, en ese momento de la tarea 3, que es un virus que es propio de animales mamíferos, como en este caso los murciélagos, pero que por una zoonosis se pudo transmitir a nosotros los humanos.
Nosotros vivenciamos un encierro más o menos de 6 meses, pero un año muy difícil, ese 2020, pero si ustedes se dan cuenta, dentro de las muertes está ocupando el lugar 20 de las muertes, o sea, dentro de las pandemias, ocupa de los lugares donde menos muertes hubo. Y en su momento, pues, eh, vimos que generaban una gran cantidad de muertes. De acuerdo a esta imagen, ¿cuál fue la pandemia que más muertes ha generado? ¿Cuál sería ese vector? La de la plaga. Por acá vean la cámara. Esta es la que va a generar muertes, generó 200 millones de muertes y en este caso es la peste negra. La peste negra se dio durante la Edad Media y eh, lo que se dio en ese momento fue una transmisión por causa de las ratas y de las pulgas. En este caso, se presentaron diferentes eh, situaciones que permitieron que se pudiera transmitir rápidamente la enfermedad entre los seres humanos. ¿Cuáles fueron esas principales causas o actividades que teníamos? Uno, no habían baños como los tenemos actualmente, ni acueducto ni alcantarillado separado. En ese momento las personas hacían sus necesidades fuera de la casa, algunos en pozos sépticos, otros lo que hacían era defecar en algún lugar y sacarlo afuera de la casa. Y pues cuando llovía, pues esto pasaba por los diferentes sectores. Entonces, si había ratas, si había basura cerca, pues si alguien estaba enfermo con esta peste negra, pues lo que iba a generar era que rápidamente ellas lo llevaran en sus paticas y cuando llegaran a otra casa, pues iban a contagiar fácilmente alimentos, eh, utensilios de cocina y de esta forma pues se ve que genera una gran cantidad de muertes. Pues generó una muerte de más o menos del tercio de la población de Europa, por eso se dice que es de las pandemias más grandes. En ese momento se culpaba a los judíos por envenenar los pozos de agua, pero pues más adelante nos dimos cuenta que realmente lo que ocurrió fue pues una serie de sucesos que permitieron eh, pues, que se pudiera propagar fácilmente esa enfermedad. Otras enfermedades que vemos nosotros frecuentemente son las influencias. Se habla de ellas porque son virus que mutan rápidamente. Nosotros tenemos una vacuna para la influenza, por ejemplo, pero esa influenza solamente me dura un año la protección debido a que este virus al mutar, entonces es importante que se hagan los cambios a esas mutaciones y nos permite la protección. En nuestros animales también se han visto enfermedades muy similares a estos virus. Hemos visto esa influenza también en los porcinos, en las aves. Año tras año estamos viendo que se está aumentando la cantidad de brotes que hay de estos virus. Importantísimo entonces la vacunación de nuestros animales, de nosotros también, la higiene, pues para evitar que pues, causen más estragos. Eso con respecto a virus. Pero también vamos a ver que hay parasitismo por otros organismos. Este que tenemos aquí es la mastitis bovina. Si ustedes se fijan, el cambio aquí el puntero por este láser, en las ubres de la vaca se ve un biopolímero de color amarillo. ¿Se lo alcanzan a ver? Esta es Sí. una mastitis generada por una bacteria que se llama el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es una de las principales bacterias que me genera estas mastitis cuando la vaca está eh, pues, con esta bacteria
pues hay que retirarla del lugar. Se debe separar del resto de animales porque fácilmente se pueden contagiar. Importantísimo hacer un muy buen proceso de lavado y desinfección de todo el equipo de ordeño, pues porque esta bacteria, como les digo, genera biopelículas que ya sabemos que son muy difíciles de erradicar. Eh, Van también a generar unas toxinas que también pueden llegar a causar daño a la leche y tener presencia de esta bacteria en la leche, pues inmediatamente va a ser una causa de rechazo en cuanto a calidad microbiológica. En las vacas lo que va a generar es, como ustedes se dan cuenta, es ese tejido amarillo de la infección. En las vacas pues va a generar dolor, enrojecimiento, ustedes se dan cuenta, las ubres se ven un poco más rosadas, se van a sentir calientes, la vaca le puede dar fiebre, y en ocasiones pues se va a ver como agrietado el pezón, pero sobre todo el principal síntoma son estas manchas amarillitas y, como les digo, la hinchazón y fiebre en las vacas. ¿Cómo se trata? Antibiótico, hacer un vaciado frecuente en el pecho porque queda leche en esas ubres. Esa obstrucción pues va a permitir que crezcan o que se permita generar esas biopelículas de estas bacterias. Bueno, también tenemos la coccidiosis aviar. ¿Se acuerdan o han escuchado de ellas? Ahora hablamos en la tarea 3. ¿Se acuerdan síntomas? ¿Quién lo producía? Lo vimos cuando estábamos hablando de los protozoos. Entonces, la coccidiosis aviar es una enfermedad generada por un parásito que se llama Eimeria. Generalmente afecta a aves jóvenes y lo que va a causar, digamos, inicialmente es una diarrea que es sanguinolenta, por eso que estamos viendo el intestino muy inflamado, porque lo que afecta directamente es el intestino. El animal pues va a perder peso, se va a deshidratar y pues es altamente mortal. ¿Cómo se va a transmitir? Pues directamente por heces contaminadas. Entonces, cuando uno ve que tiene un ave con estos síntomas, hay que retirarla, hacer un control estricto de la humedad en las camas y hacer pues vacunación y aplicar también medicamentos que son los coccidiostáticos, que lo que van a hacer es evitar el crecimiento de este protozoo. Tenemos acá otro ejemplo de parasitismo y en este caso es la enterotoxinemia que se está viendo en este caso en los bovinos. Es una enfermedad que está dada por la presencia de la bacteria y de las toxinas de ella, de la bacteria Clostridium perfringens. Generalmente puede alojarse en el intestino de los rumiantes, entonces no solamente va a ser una enfermedad que se va a dar en los bovinos, sino también vamos a encontrar en ovejas, en cabras y pues en los terneros. Frecuentemente también se dan animales jóvenes y que son de alto rendimiento. Va a generar causas repentinas, inflamación en la parte intestinal, se alcanza a ver aquí en la imagen. Vamos a ver entonces que los animales se estresan, dejan de comer y vamos a generar o se va a observar que hay un cambio en la forma como se alimentan. Vamos a ver unos movimientos en la masticación raros, muy diferentes a lo que hacen ellos, bastante salivación y generalmente los animales se van a postrar. ¿Cómo se previene? Básicamente vacunación y una muy buena higiene de lo que está ocurriendo alrededor de ellos. Así, hay animales que puedan estar contaminados con el Clostridium. Importante, no hacer cambios bruscos de alimentación, que sean dietas que sean ricas en proteína, en este caso en concentrados, para evitar que haya contaminación por este Clostridium, evitar estrés,
Entonces, que no esté una sobrepoblación. En el momento también, por ejemplo, el transporte, evitar estrés para ellos. Cambios en el pasto también podría haber afectado a los animales con esto. Y está la enfermedad de los edemas porcinos causados por la Escherichia coli. Esta E. coli es una bacteria que hablábamos que es intestinal, pero que generalmente en los porcinos recién destetados van a generar edemas, como pueden darse cuenta aquí en los ojos de este ternero. Pueden causar daño neuronal. Vamos a ver cómo el animal tiembla y puede llegar también a morir. Veo por ahí una manito levantada. Luis Alejandro, puedes habilitar tu micrófono. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mira, una pregunta. En el caso de la enterotoxemia, que veo pues que se ve la inflamación y pues el deceso del animal, ¿cómo se puede diferenciar esta patología, diferenciarla de un timpanismo? Bueno, ¿cómo se puede diferenciar? Lo primero es que las dos, bueno, más la enterotoxinemia genera también un timpanismo. Es otro de los síntomas que va a generar. El timpanismo no lo hace diferente, sino que también va a ser un síntoma que se va a dar acá. Y pues es importante revisar, pues uno, la distensión abdominal y hacer un análisis de laboratorio para poder diferenciar qué está generando esa postración. En este caso, sí, ideal llamar al veterinario para que se pueda diferenciar. Generalmente, por ejemplo, los terneros que se ven afectados, vamos a ver pues también esa inflamación intestinal, pero con el Clostridium, los signos clínicos pues, van a ser una diarrea sanguinolenta, fiebre y rápidamente los va a llevar a la muerte. Con el timpanismo se puede ver también como una hemorragia, acumulación de gas, pero nos da un tiempito más como para poder hacer la aplicación de algún antibiótico y se pueda trabajar. Pero como les digo, generalmente dentro de la enterotoxinemia, también el timpanismo es uno de esos síntomas. Ok, muchas gracias, profe. Vale. Karen, veo que también tienes la manita levantada. Profe, sí, buenas tardes. O sea que si hay un animal que digamos es muy reincidente con el timpanismo, ¿puede ser enterotoxemia? Podría pasar, pero digamos que la generada por el Clostridium rápidamente les puede llevar a la muerte. Ideal, si el animal es muy repetitivo, hacer más bien es un análisis de materia fecal para identificar qué tipo de organismo le está generando esa inflamación. Porque básicamente lo que está ocurriendo es un trastorno digestivo en los rumiantes, entonces hay que ver si está pasando algo con su microbiota que lo está cambiando y generando ese exceso de gas, que puede ser, por ejemplo, por una bacteria metanogénica, que no le va a llevar la muerte, pero sí está generando un exceso de gas, pero donde fuera Clostridium, sí hay que aplicar inmediatamente un antibiótico porque lo puede llevar a la muerte. Y muriendo uno, pues fácilmente puede generar la muerte de otros individuos. Gracias, profe. Mucho gusto. Listo. Comensalismo. Con comensalismo recordemos que uno se beneficia, pero el otro no se ve afectado. Ejemplo de eso es la microbiota que encontramos en los animales en la piel. Entonces, hay algunas bacterias que se pueden alimentar de algunas sustancias, de algunos sólidos que se encuentran en el pelaje del animal y de esa forma tener un lugar donde van a habitar. Pero la presencia de ellos no nos causa daño a nosotros. En ese caso sería comensalismo. Ellos se benefician, pero no nos causan daño a nosotros. También en algunas ocasiones se podría dar como mutualismo, por ejemplo, con la parte de la microbiota intestinal. Con la microbiota intestinal
vamos a tener microorganismos que consumen sustancias que el animal o que nosotros no tenemos el metabolismo para degradar, pero ellos sí, entonces de ahí se alimentan y no nos causan daño. Pero podremos ver también el otro lado el caso del mutualismo, donde ese organismo presente ahí nos puede ayudar como un mecanismo de defensa contra bacterias que nos causen daño. Ejemplo nuevamente aquí con lo que estábamos viendo de la enterotoxemia, se ha visto que también hay bacterias, los probióticos, que estando presentes en el intestino van a ayudarme como un mecanismo de defensa contra virus o contra bacterias patógenas. Entonces, actualmente estamos viendo que los médicos veterinarios y los doctores también que nos atienden a nosotros, cada vez que hay una gastroenteritis, están solicitando que se proporcione probióticos para que se disminuya rápidamente los días de la enfermedad, una posible muerte, sobre todo en animales muy pequeños. Por ejemplo, en los lechones recién destetados, lo ideal es darles probióticos para que la E. coli no llegue a causarles daño a ellos. No solamente hay que darles probióticos, sino también prebióticos, que son alimentos que únicamente las bacterias pueden degradar, pero que no le van a causar daño al animal ni a nosotros. Como mutualismo también está el ejemplo que hablábamos hace un momento de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Eso que están viendo acá es la raíz de una leguminosa. Y esos círculos de acá son los nódulos donde se encuentran las bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas son imágenes en microscopios electrónicos de cómo se vería ese nódulo. Entonces, en el interior del nódulo está creciendo el microorganismo y ese nódulo la planta le permite que crezca una enzima que inhibe la presencia de oxígeno. Es una bacteria anaerobia. Entonces, aunque esté en el suelo, que el suelo tiene oxígeno, la bacteria va a ser protegida y va a poder vivir tranquila. De esa manera se beneficia. Dentro de su metabolismo, estas bacterias son capaces de tomar el nitrógeno que está en la atmósfera y fijarlo a la planta. ¿Para qué? Pues para que ella de una manera, para pasarla de una forma orgánica, pueda tener ese nitrógeno en su interior y pueda generar todas las funciones que requiere. Es importantísimo esta interrelación porque gracias a ellas que el nitrógeno atmosférico se encuentra de manera orgánica en las plantas y de esa manera el resto de seres vivos que dependemos de esas cadenas de alimento, incluyendo nuestros animales que consumen pasto y consumen plantas, pues puedan obtener ese alimento. Si no tuviéramos nitrógeno, pues difícilmente podríamos tener la vida como actualmente la tenemos. Es importantísimo esta relación. Diferencias entre mutualismo y comensalismo también es que el mutualismo es obligatorio. Ejemplo, estas bacterias, si yo rompo este nodulito, ellas no podrían vivir. O si les quito ese nódulo a estas plantas, pues ellas no van a tener la forma de obtener nitrógeno de otra manera. Entonces, son obligatorios. Bueno, cooperación, hablábamos hace un momento de lo que son las cianobacterias y las biopelículas. Recordemos que las cianobacterias son organismos fotosintéticos que lo que hacen, bueno, son algas verde azuladas, son organismos microscópicos que contienen clorofila, por eso hacen fotosíntesis. Ellas generan unas esferitas de enterocistos donde ellas van a permitir unirse unas con las otras y de esta manera pues poder como especializarse, formar estos filamentos y de esa manera, como unas cadenitas, de esa manera ellos poder fijar el nitrógeno atmosférico. En cuanto a las biopelículas, hace un momento les mostraba la parte de del Staphylococcus aureus. Es un crecimiento de una mucosa, como pueden ver acá, donde inicialmente llega una bacteria a colonizar una superficie, empieza a crecer, genera
esta mucosa, y de esa mucosa puede permitir el crecimiento o adición de otros microorganismos. Van creciendo, creciendo, y cuando ya llega un momento en que esta biopelícula está grande, en que se pueda liberar parte de esos organismos que se encuentran ahí y que puedan colonizar otro espacio. Esta protección de esta mucosa es la que la hace resistente a algunos antibióticos y también a algunos desinfectantes. Entonces, de esa forma ellos se ayudan, están cooperando para tener un lugar para vivir. Mucho de lo que para algunos es un desecho, para otros va a ser un alimento. Entonces, es una cooperación porque todos se van a beneficiar. Y adicional, pues es una defensa contra agentes que les puedan causar daño. ¿Dónde más vemos cooperación? En la parte de la zootecnia. Cuando nosotros hacemos derivados lácteos. Entonces, por ejemplo, con el yogur o con la generación de quesos, vamos a ver la ayuda también de microorganismos, por ejemplo, del grupo de los lactobacillus. Vamos a ver que vamos a encontrar diferentes grupos de organismos donde unos se van a encargar de la degradación de la caseína para convertirla en monómeros de glucosa, y otros van a tomar esa glucosa para hacer glicólisis, convertirla en ácido pirúvico y luego llevarlo a el ácido láctico. Entonces, no solamente una bacteria, sino diferentes grupos. Este es un montaje que hice en el microscopio en el laboratorio de Zipaquirá, donde vemos los que tengo en el laboratorio. Tenemos cocos, veanlos acá, los circulitos, y tenemos bacilos. Tenemos en este caso dos grupos de microorganismos encargados, en este caso, de hacer el yogur. Con los quesos también vamos a ver cooperación, por ejemplo, con los quesos madurados, donde hay algunos tipos de quesos que utilizamos hongos para darle un sabor y una consistencia diferente y propio de cada uno de esos tipos de queso. Mutualismo, pues ya lo habíamos hablado también un poco, en el rumen de animales, donde hay diferentes tipos de organismos. Se les había dicho que hay bacterias, hay hongos, protozoos y bacterias del dominio Archaea encargadas de producir el gas metano. Todos estos organismos conviven en el mismo espacio. Es una relación donde todos se van a beneficiar, unos iniciando con la degradación del alimento y otros tomando lo que sobra de ellos para poderlo degradar. Ejemplo, cuando llega el pasto, las bacterias van a poder tomar la celulosa y degradarla. Pero estas plantas o estas hierbas también tienen sustancias como la lignina y la hemicelulosa que son muy difíciles de poder degradar por las bacterias u otros organismos. Así que van a llegar los hongos para poder, con su metabolismo, degradar esas sustancias. Las bacterias metanogénicas pues van a ser encargadas de terminar la degradación de los sobrantes de estas sustancias, sus productos secundarios, y como resultado pues producen en este caso el gas metano, que es característico pues de estos animales como producto de desecho. Esas son relaciones de mutualidad. Listo, ¿preguntas hasta acá? No, señora. Listo, vamos a entrar un poco entonces en esa relación que hay entre los microorganismos y organismos superiores, que va relacionado con el desarrollo de la tarea 4. Entonces, la relación que se ha generado viene de miles de años. Inicialmente, recuerden que lo primero que se dio fue una bacteria, la que da inicio a la vida, cree que fue una cianobacteria, y de ahí empieza la evolución, a crear relaciones entre ellas. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la endosimbiosis, veíamos cómo dos organismos se habían relacionado, una quedó dentro de la otra y empezamos a generar esos organelos. Eso lo vimos en la tarea 3. Entonces, esa relación siempre se ha venido dando. Los microorganismos los vamos a encontrar en diferentes espacios
dentro de los organismos y van a ser indispensables para la vida. Por ejemplo, todos los organismos tenemos microorganismos en el intestino, en la boca, en la piel, en el caso de los animales del pelaje, y son importantes para la protección. Vamos a encontrar también aquellos que nos causen daño. A este momento lo mostrábamos con el parasitismo, que puede darse por protozoos, por bacterias o por hongos. Y pues va a depender también de cómo se encuentra el sistema inmunológico del animal, de las condiciones de mantenimiento, de aseo, de higiene que tengamos en los espacios donde tengamos nuestros animales, de cómo va a ser el proceso de sacrificio, de cómo se laven y desinfecten los instrumentos que se utilicen, del tipo de pasto y de alimento que le estemos dando a ellos, pues para evitar que les puedan llegar microorganismos que les causen daño. He ahí la importancia de la dieta, que le demos a nuestros animales sustancias que tengan, hace un momento les contaba, probióticos y prebióticos. Los probióticos son microorganismos que van a permitir la degradación del alimento y, como les contaba hace un momento, me van a ayudar a eliminar o detener la posible enfermedad de un virus o una bacteria que le cause daño al intestino. Los prebióticos también les contaba que son sustancias o materias primas que les van a ayudar como alimento a esos probióticos. Importante también tener metabolitos, que ese alimento tenga metabolitos que permitan el crecimiento del animal, que le permitan, por ejemplo, que se mantengan las vellosidades en el tracto digestivo, por ejemplo, importantísimo que contengan zinc para recuperar esa microbiota y evitar así que un microorganismo les cause daño. Al tener una muy buena cantidad de microvellosidades, difícilmente van a ingresar al torrente sanguíneo y de ahí a los músculos, como hablábamos hace un momento. Los microorganismos siempre han estado presentes en el desarrollo de nuestros animales y nuestras plantas. Es importantísimo la relación con ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, hay organismos que son bioluminiscentes. Aquí tenemos unas bacterias que ellos generan sustancias que producen fluorescencia en la oscuridad. Entonces, son importantísimos para, por ejemplo, organismos que son, que ven espacios oscuros o, por ejemplo, las mismas bacterias fijadoras de nitrógeno que les contaba hace un momento, harían parte de ese desarrollo. Las bacterias, los hongos y los protozoos también van a estar presentes en la microbiota de los organismos. No lo llamamos flora intestinal porque no estamos hablando de plantas, sino de organismos vivos. Por eso ya no hablamos de flora, sino de microbiota intestinal. Importantísimo la relación de ellos con el tipo de dieta que les den. Como hablamos hace un momento, importantísimo que esa dieta esté muy bien equilibrada, que contenga sus probióticos y los prebióticos para que esos microorganismos puedan seguir creciendo en el intestino. No todos los probióticos me sirven para todos los animales. Importantísimo, dependiendo del tipo de animal que tengamos en la granja, pues que le podamos dar una dieta con el probiótico propio para ellos. Voy a retomar con la guía de la tarea 2 y retomo aquí con la parte de normatividad para que se puedan dar como una idea de lo que se trata nuestra actividad de la tarea 4. Acá tenemos la guía. Recordemos que esta actividad inició el lunes 30 de marzo y termina el 4 de mayo. Tenemos todavía casi un mesecito para poderla terminar. Antes de iniciar, importante que se lean, por favor, esta biografía que tenemos acá. Esta información es importante para que tengan como las bases de lo que son las relaciones entre microorganismos y animales. Y luego de esto, pues ya desarrollar la actividad. Igual que en las otras actividades, deben escoger una letra con la que van a trabajar los ejercicios de la tarea 4. Y en este caso,
Al escoger una letra, ustedes van a escoger un grupo de interés zootécnico. Entonces, los de la letra A van a trabajar con bovinos, B con porcinos, C con aves, D con ovinos y la E con peces. Luego, lo que van a hacer es buscar artículos científicos. Para eso pueden ir a la H Biblioteca y de ahí buscar, por ejemplo, en revistas como Cielo, como Scopus, información sobre los diferentes tipos de relaciones que se pueden dar entre el microorganismo y el grupo animal que les correspondió. Pueden encontrar aquí relaciones benéficas o relaciones dañinas. Entonces, la idea es que ustedes investiguen el tipo de relación y con esa información hagan una infografía. ¿Qué debe ir en esa infografía? El tipo de relación. Entonces, si encontramos que es de mutualismo, o es de comensalismo, o es de parasitismo, bueno, la que hayan encontrado, no solamente estos tres, hay varias. Decir qué microorganismo está involucrado. Entonces, por ejemplo, Staphylococcus aureus con los bovinos. Y en este caso, la relación sería parasitismo, porque toda la enfermedad es un parasitismo. Animal huésped, entonces, en este caso, pues, serían los bovinos. ¿Cómo ocurre la interacción? Entonces, si es un parasitismo, ¿cómo se puede contagiar el animal? ¿Qué tipo de síntomas produce? ¿Cuál es el impacto que genera? Ya sea positivo, porque es una relación donde los dos se benefician, o uno solo y el otro no le causa daño, o es una relación negativa porque sí le causa daño a ese animal. Entonces, que se describa cuál es ese impacto. ¿Listo? Eso es lo que tendrían que hacer en la infografía. Deben subir la infografía o el enlace de la infografía al foro para que se los podamos retroalimentar. Luego de eso pasamos al ejercicio 2. Siguiendo con la misma letra, ustedes van a tener para el ejercicio 2 un caso de estudio con el mismo grupo zootécnico que habían elegido para el ejercicio 1. Lo que van a hacer es leer muy bien ese caso que se les proporcionó, leerlo muy bien, y con esa información deben como describir o hacer un resumen de lo que está pasando en el caso. Pero es importante que ustedes utilicen también artículos científicos para investigar más sobre el tema. Entonces, una vez han leído esto, mi consejo es que describan, por ejemplo, cuáles son los organismos involucrados. ¿Es un pez? ¿Con qué tipo de organismo? Entonces, por ejemplo, bovinos con Staphylococcus aureus. ¿Qué tipo de relación se genera? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Qué tipo de microorganismo es? Entonces, ese organismo que ustedes están leyendo por cada caso, ¿es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Es un hongo? ¿Es un parásito? ¿Cuáles son las posibles formas de diagnosticar la presencia de ese microorganismo ahí? Entonces, por ejemplo, hace un momento les decía, un análisis coprológico, una muestra de orina, hacer un análisis de la leche, hacer un frotis de las ubres de las vacas, hacer un frotis de el lugar de ordeño, un frotis de las titinas donde consumen agua los animales. Pueden ser esas medidas de diagnóstico. ¿Cómo prevenir ese contagio? ¿Cómo prevenir que se contagie o se contamine algunos espacios de la granja con ese organismo? ¿Cómo se puede controlar? Si está presente, entonces ya cómo lo controlo, alejando el animal, separándolo del resto del rebaño, haciendo un buen proceso de lavado y desinfección previo con un desinfectante un poco más concentrado. Eso lo consiguen, muchachos, con artículos científicos. Luego de eso, van a buscar la normatividad que hay en Colombia y la normatividad internacional frente a, en este caso, el grupo zootécnico que les correspondió y sobre buenas prácticas agrícolas. Entonces, para normatividad colombiana, pueden irse a el ICA, al INVIMA o al Ministerio de Salud. Por ejemplo, buscar con el ICA las buenas prácticas ganaderas,
Con el INVIMA, por ejemplo, si estamos hablando ya, por ejemplo, de plantas de sacrificio, estaríamos hablando ya de normas de buenas prácticas de manufactura. Entonces, hay que buscar en Colombia cuál es la normatividad que aplicaría para ese espacio que nos corresponde. Pero vamos a empezar a hacer cambios en el apartamento de arriba. Con la norma internacional, igual, buscar cuál norma podría aplicar. ¿Dónde pueden buscarlo? Por ejemplo, con la FAO, el Organismo de Alimentos y Drogas, o la OMS, de acuerdo pues al caso que les haya correspondido. Luego de eso, pues van a comparar esas dos normatividades frente al caso. Pueden que las dos hablen de lo mismo. Mucha de la normatividad colombiana retoma lo que me dice, por ejemplo, la FAO o la OMS. Entonces pueden encontrar que son muy parecidas. O hay algunos casos donde van a encontrar que una se contradice frente a la otra. No son todos, pero pueden encontrar diferencias o pueden encontrar vacíos. La normatividad colombiana, por ejemplo, en cuanto al INVIMA y el ICA, está en ocasiones mucho más rígida que la misma normatividad internacional. Aquí en Colombia, por ejemplo, el INVIMA con buenas prácticas de manufactura, la normatividad es muy exigente, no la compara con lo que me pide, por ejemplo, la FAO. Entonces, podrían, por ejemplo, mirar qué posibles vacíos hay comparando una con la otra. Una vez tengan toda esa información, lo que van a hacer es una presentación interactiva. No es solamente un PowerPoint, sino que sea interactiva. Solamente 5 diapositivas. Máximo. Pueden hacerlas en menos si ustedes quieren, por ejemplo, en Geniali, con una sola presentación, uno lo que puede hacer es como colocar enlaces que me lleven a otras diapositivas y de ahí mostrar la información. Pero básicamente lo que van a colocar es un resumen del caso, cuáles son los animales y el microorganismo implicado, estrategias de diagnóstico y de control, el comparativo de Colombia, la normatividad colombiana versus la internacional y finalmente unas conclusiones y recomendaciones para hablando de ustedes como futuros profesionales zootecnistas. ¿Qué recomendarían? Si ustedes ya son los zootecnistas encargados, por ejemplo, de este cultivo de tilapias, ¿qué dirían al productor para evitar en este caso los daños que se le están generando en los peces que les está generando una muerte súbita? ¿Cómo podemos evitar que se contamine el agua? ¿Cómo hacer unos protocolos de bioseguridad? Ya ustedes pensando como zootecnista. Y eso lo van a colocar ya en este resumen analítico. Lo subimos. Importante, por favor, que busquen información de fuentes fidedignas, muchachos. No se confíen de todo lo de inteligencia artificial. Ahorita estoy leyendo un montón de trabajos de la tarea 3 que hicieron a punta de inteligencia artificial. Uno puede tomar esas herramientas, muchachos, pero no que todos lo hagan ellos. Que se vea que hay cabecitas, que buscaron artículos en estas fuentes, miraron cuáles sean los más realmente útiles para la tarea, que tuvieran que ver con el caso que les correspondió y a partir de él tomar partes de ellos para que puedan analizar la inteligencia artificial, pero he leído unas cosas que se nota que ni leyeron. La inteligencia artificial hizo lo que quiso y ustedes ni siquiera leyeron. Por favor, se vea que hay cabecitas de futuros zootecnistas ahí realmente haciendo el ejercicio. Cuando ustedes estén en una planta, realmente hay cosas que uno aprende, es realmente leyendo cuidadosamente y uno haciendo el ejercicio, no que se lo haga una herramienta adicional. Bueno, para cerrar esta parte, retomo entonces a la presentación con la parte de normatividad e inocuidad. En este tema lo vamos a hacer un poquito más rápido para poderlo trabajar. La importancia de la inocuidad en alimentos, entonces, tanto la norma colombiana como la internacional me hablan de la importancia de que todos nuestros alimentos sean inocuos. Eso quiere decir que todos nuestros alimentos sean aptos para el consumo tanto de nosotros como de nuestros animales. Y de esta manera, pues, que no tengan posibles fuentes de daños a las personas o a los animales. ¿Qué quiere decir esto? Que no permita enfermedades transmitidas por alimentos. Y hay que hacer un control de toda la cadena de producción, desde la granja
con sus materias primas, pasando por las plantas de sacrificio, los mismos almacenes y finalmente hasta el consumidor final. Marcos de referencia internacional que ustedes pueden tomar para hacer los ejercicios, entonces estaría la ISO 22000 con su versión del 2018, que me habla de todos los requisitos que requiere un sistema de gestión inocuidad y cómo se aplica. Niño, vámonos El caminando. micrófono abierto. ¿Hay mucha comida? No, que no hay casi comida. Listo, gracias. En este ISO 22000 me incluye la parte de calidad, de protección a nuestros alimentos y en la parte de cárnicos me incluye el sistema HACCP, que los que ya vieron la parte de normatividad conocen que es un sistema donde se buscan los puntos críticos de control donde se pueda contaminar por microorganismos, por parte física o química los cárnicos y de esa manera prevenir, controlar que pues me vaya a contaminar los productos. ¿Dónde más podemos buscar información? En el Códex Alimentarios, que me habla como de sus principios de la higiene y calidad, me da las recomendaciones nuevamente del HACCP y me da algunos códigos por sectores para decir, por ejemplo, qué normatividad en cuanto a análisis microbiológico, físico-químico se le debe hacer a los alimentos. Dentro de la norma colombiana, les doy algunos ejemplos, pueden buscar más. Está el decreto 3075 del año 97, que me habla de todas las buenas prácticas de manufactura. Y unido a esta resolución 2674 de 2013, que es un refuerzo, las dos están muy ligadas, son muy similares, aunque en el 2674 me están saliendo requisitos que no aparecen tanto. Esta información está, por ejemplo, en la legislatividad en cuanto a sistemas de calidad, de qué requieren el uno con el otro, buscar en el ICA, ubicando las buenas prácticas que se utilizan para cada uno de los diferentes animales. Con ello, pues, hacer esa comparación. Entonces, aquí está, por ejemplo, las buenas prácticas de producción aviar, el sistema HACCP, la resolución 115708, en la cual me van a hablar de cómo obtener, por ejemplo, una autorización sanitaria y de inocuidad para los productores de animales destinados para la producción de carne y de leche. Entonces, dependiendo de el animal que les correspondió o de ese grupo zootécnico, pues van a buscar la normatividad. Bueno, aquí les voy a hacer rápidamente, como nombrar algunos organismos que les pueden causar daño, les puede ayudar a como guiarse en ese estudio de caso. La Escherichia coli hace un ratico lo estábamos hablando, es un organismo bacteriano que es un habitante natural del tracto gastrointestinal de los animales, pero que hay 6 especies que pueden causar daños a otros seres vivos. En este caso es importante tener un muy buen control de los animales, evitar el estrés, porque rápidamente esos animales, por ejemplo un lechón recién destetado, es apto para que crezca cualquier organismo sobre él, es un huésped que va a permitir el crecimiento de una Escherichia coli y se puede evitar con un manejo, evitando el estrés del animal, que no esté con muchos animales en el mismo espacio, dándoles una buena fuente de alimento y de esta manera también, por ejemplo, evitar que haya mucho polvo o químicos que le causen también estrés al animal. Importante también revisar la parte de aplicación de antibióticos. No todas las enfermedades gastrointestinales son generadas por ellos y en ocasiones uno le coloca antibióticos por todo. Entonces es mejor hacer siempre un análisis al animal, que el veterinario lo haga y si es necesario la aplicación de antibióticos, hacerlo. Pero recordemos que en ocasiones son los virus los que pueden generar esta enfermedad y si yo le coloco un antibiótico, pues no le va a hacer nada al virus, pero sí voy a empezar a generar una resistencia antimicrobiana
a estos productos y por lo tanto ya cuando realmente los necesite, pues no va a funcionar. Otro tipo de bacterias que lo vemos mucho en la parte de la zootecnia es la salmonela. También es una bacteria que tiene diferentes subespecies que van a ser huéspedes de diferentes tipos de organismos. Entonces vamos a encontrarlas en aves, en porcinos, bovinos, ovinos y equinos. Dentro de cada una de ellas puede ser una subespecie que va a generar una enfermedad propia de ellos. La salmonela puede transmitirse de manera vertical y de manera horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Entre animales ya grandes se pueden transmitir la enfermedad por tener contacto con materia fecal contaminada, con un animal muerto que haya quedado ahí se pueden contaminar, y también puede ser vertical porque puede pasarse, por ejemplo, en el caso de las aves, de la gallina a los huevos. Esa es la importancia de prevenir la salmonela. Y aquí les dejo esta matriz de diagnóstico que les va a servir a ustedes más adelante como zootecnistas y también para la tarea, donde les dejé los principales microorganismos que nos pueden generar enfermedades transmitidas por alimentos. Todos estos son bacterias. El tipo de amenaza que va a generar cuando hablamos de infección es una enfermedad producida por la bacteria. Cuando hablamos de intoxicación es una enfermedad transmitida por las toxinas de ese microorganismo. Esa es como la diferencia de los dos. Hay algunos que solamente producen uno, otros que producen las dos. Ejemplo, el Clostridium que le damos hace un momento con los bovinos me genera tanto infección como intoxicación. Los vectores, es decir, dónde podemos encontrar, cuáles van a ser los principales animales que se van a ver afectados por ellos, y el impacto tanto clínico como alimentario. Principales, por ejemplo, síntomas y posibles enfermedades que se puedan dar para el consumo humano. Entonces, eso es importante para que lo tengan ustedes como zootecnistas. Yo les comparto tanto la grabación como esta presentación para que ustedes lo tengan para su vida profesional, para que puedan hacer también la actividad cuando pues ya hayan leído la información del entorno como tal, toda la bibliografía que les he compartido. No sé si haya dudas o haya quedado claro. ¡Listo! ¡Daño! Profe, buenas tardes. Hola, Con, Jenny. profe, una pregunta. Pues digamos que de toda la presentación yo entendí, o sea, me quedó claro qué debemos hacer y demás. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta adicional y no sé si la puedo preguntar. Es sobre, hay algo que nos enviaron para hacer como unas inscripciones de, eh, es que no me acuerdo, como unas pruebas o algo así. ¿De pruebas o se me olvidó en este Sí, momento? es que la verdad es que está lloviendo y no puedo abrir en el computador el documento, o sea, lo que nos enviaron. O del Pero workshop sí, de ciencias básicas. eso sí, que es Bueno, el como, workshop de ciencias básicas es, digamos que es como un congreso virtual gratuito, en el cual, gracias por la pregunta, no lo había dicho, pero gracias, es importantísimo. Ese workshop, muchachos, es como una especie de congreso donde se van a hablar de diferentes temáticas de ciencias básicas, de matemáticas, de biología, de química, física, estadística, ciencia de datos. Pero, por ejemplo, donde está la microbiología, sería el primer día, el día 14, en las horas de la mañana, vamos a estar hablando de biología y de microbiología. La asistencia a ese workshop nos les va a dar 20 puntos para la tarea final, para la tarea 6. Entonces, es importante para que puedan asistir, para que puedan acompañarnos. Van a aprender mucho sobre todas estas ciencias y temas actuales de aplicación para sus carreras. Entonces, invitadísimos para que lo puedan hacer. Gracias por la pregunta. Tienen que inscribirse al workshop con el enlace que se les ha compartido por los foros, por los chats de Teams. También he visto que los han compartido, bueno, yo los compartí por el foro de noticias, los compartí por el chat, para que por favor se inscriban y aprovechen. Uno, pues para que tengan el conocimiento, y dos, pues aprovechen esos 20 punticos para la tarea final, porque para la tarea final no tenemos IPAs, pero pues si participan podrán estar ahí con esos 20 punticos para la tarea. No bueno, sé si gracias. tengas otra pregunta, Jenny.
No, era eso, profe, gracias. Gracias por la pregunta, se me había pasado. Te agradezco mucho. Mm. Claudia, te escucho, tienes la manito levantada. Puedes habilitar el micrófono. Buenas tardes. Profe, una consulta. ¿Esa capacitación se inscribe uno en el link o Sí. toca ir al sitio? No, en el link. No, en el link que se les compartió a ustedes por los diferentes medios, ahí lo van a poder encontrar y con eso ya es suficiente. Ya es asistir el día que tenemos Nosotros el nos tocaría, workshop. ¿cierto? Nosotros, como tal, digamos que microbiología y biología están el primer día de la mañana, es decir, el 14 de abril estamos nosotros. Pero ustedes pueden participar los 3 días. Créanme que va a estar muy chévere porque es información de todo un poco. Y todo aplicado a las diferentes carreras para que ustedes puedan participar. Listo, gracias. Vale, con mucho gusto. Los que no se han inscrito al componente práctico, por favor, no lo dejen pasar. Recuerden que son 2 sesiones presenciales. Todavía no me han dado razón de si en la dorada vamos a tener o no. Sigo ahí pendiente de la información que nos dé nuestro líder zonal de la zona occidente. Y deben asistir a las 2. Es importante que en lo posible asistan a las 2 sesiones. En una lo que se hace es el montaje de las prácticas y en la segunda sesión ya la lectura con la que se miran resultados y con eso se hacen los informes. Tutora, qué pena, ya que hablo de componente práctico, Dime. es que yo estoy revisando la guía, yo tengo componente práctico el día viernes, pero al día jueves nos van a decir algo. Yo estoy mirando si se necesita llevar algo, pero dice solo pozos químicas, no sé si tengo que llevar algo porque miré la guía y no, por Bueno, ningún lado igual si encontré. ustedes revisan, por ejemplo, en el equipo, también les comparten el equipo de Teams y ya les he compartido ahí como información, pero básicamente es que deben llevar elementos de protección personal. Les muestro en el equipo de Teams donde lo pueden buscar. Aquí están en equipos, buscan microbiología 16.1.2026 y en la tarea 5, componente práctico, aquí les coloqué esta guía de preguntas y respuestas. Y aquí les coloqué como lo que necesitan rápidamente. Entonces, básica, protección personal. Entonces, que lleven guantes, ojalá de nitrilo, gafas de seguridad, la bata de laboratorio de manga larga, ojalá que sea blanca, tapabocas, gorro y zapato que sea cerrado y bajo. No se pueden tacones, tiene que ser cerrado y bajito. ¿Qué otros elementos deben llevar? Entonces, para limpieza, papel absorbente, jabón, alcohol, para la toma de muestras hisopos, que son como los copitos, pero el palito no es de plástico, sino es de madera. Cuchillas, unas tijeras, portaobjetos y cubreobjetos, Sharpie, vinipel, pero sin embargo, los tutores de práctica generalmente 3 días antes de la práctica les mandan un correo con la información de lo que deben llevar. Pero aquí está básicamente lo que se necesita para todas las 2 sesiones. Dice, gracias, tutora. Profe, perdóname, ya que hablaron del seminario. Dime. Cuando yo me inscribí, había la posibilidad de elegir a cuál de las sesiones se quería participar. Si uno no elige las demás, igual le entregan el certificado porque leí que había un certificado por asistir. Sí, lo ideal es que por lo menos asistan a 2 para obtener bien el certificado. Pero incluso en la Perfecto. primera aparece biología / química. Aparecen esas 2 juntas. Esas 2, Sí, por ahí ejemplo, puede con esas señalar. 2 ya lo tendrían. Ahí tendrían el certificado. Perfecto, Doctora, profe, tengo una gracias. pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo me inscribí para el día 17, ¿sí? ¿Qué pasa? Que desafortunadamente tengo un evento ese día por parte de la empresa que prácticamente sí o sí debo asistir. ¿Existe de pronto la posibilidad de adelantar, pues ya que el compañero está diciendo que tienen práctica hasta viernes, ¿podría yo asistir a esa práctica? O sea, En este cambiar caso, mi consejo prácticamente. es que hablen con el tutor de práctica. El tutor de práctica, no sé si ya les mandó correo, y si no, buscan por Google programación componente práctico, buscan el enlace para la zona en la que están ustedes, y buscando en el centro aparece ahí el día, la hora y el tutor.
y a él o a ella le preguntas que si es posible asistir a la otra, porque eso sí va a depender directamente del tutor de práctica. Ah, ok. Sí, me toca con Carlos Julio. Sí, Carlos Con Julio. Carlos, sí, Ok. Carlos es muy querido, igual háblate con el profe Carlos, él es muy querido, de pronto, pero háblate con él primero. Listo, tutora, gracias. Vale, mucho gusto. Cualquier duda estamos pendientes de ustedes a través de Teams, del chat y del correo interno. Cualquier duda, ahí estamos los tutores para poder solucionar todos y cada uno de sus interrogantes que tengan. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, tutora. Muchas gracias, Dios te bendice. Profe, qué pena.